bastante experiencia en derivación de pacientes con hipo crónico, ¿de acuerdo? Y esto motiva un poco una cosa que está dentro de la mitología de lo que se hace, de lo que no se hace, lo que se debería hacer, y quizá que no queda clara la magnitud del problema del hipo, lo poco que se conoce, y hay pacientes que tienen hipo en forma por años, ¿de acuerdo? Yo recuerdo el primer paciente que vi con hipo era derivado de una provincia de nuestro país. Yo estaba en el hospital de clínicas, les cuento brevemente, una chica de 18 o 20 años que tenía hipo de hacía 2 años, 2 años y medio. Hipo permanente, hipo, ¿de acuerdo? Entonces, después de haber estudiado todo lo que hubo que estudiar en ese momento, decidimos, con fármacos y demás, ¿no? Por ejemplo, la paciente estaba en la sala del fondo del hospital de clínicas, nosotros estábamos en residentes y de residentes se escuchaba a la noche el hipo. No dejaba dormir a ningún paciente. Tenía que dormir con la puerta cerrada y estaba en la única habitación individual que tenía la sala, que era la última de todas, que era individual. ¿De acuerdo? Para que vean la magnitud del problema. La paciente estaba desnutrida, no podía comer, ¿no? Por el hipo, y tenía graves problemas de trastornos sociales por el hipo. Imagínense teniendo hipo permanentemente. Dormida tenía hipo, dormida, lo cual descarta el hipopsicógeno. Nadie con hipopsicógeno va a tener hipo durmiendo. Entonces llegamos a una instancia que fue anestesia del nervio frénico. ¿Sí? Anestesiamos el frénico en el cuello, en las raíces, en el hiato interescalénico entramos, esperamos media hora, el hipo no se le fue, anestesiamos el otro frénico, esperamos un ratito, hizo paro respiratorio, lo entubamos, lo ventilamos, y a las 6 horas empezó a respirar sola, le sacamos el tubo y se curó del hipo. Esa fue mi primera experiencia en el año 1980 con el hipo crónico. ¿De acuerdo? Después, por una cuestión de que uno hace músculos respiratorios y diafragma, cada 2 por 3 tenemos pacientes con hipo y yo tengo pacientes con hipo, ¿no? Pero bueno, eso es anecdótico. Ustedes van a tener hipo también, como toda persona, independientemente de la etnia y de dónde vengan, todas las personas en algún momento van a tener hipo en algún momento de la vida. Los recién nacidos prematuros también tienen hipo, intrauterinamente también hay hipo, y parece que no sirve para nada el hipo, hasta donde se sabe, ¿no? ¿Y qué es el hipo? Es esto: una contracción, espasmo involuntario e intermitente del diafragma, a veces incluye intercostales, inferiores, digamos, asociado a un cierre glótico, que es lo que da el ruido del IC, ¿de acuerdo? El 80% es del diafragma izquierdo del hipo, solamente, y el 20% es bilateral. Nosotros tuvimos hace poco un paciente que tenía hipo bilateral crónico también. Murió el año pasado, tenía aparte algunas malformaciones. Y la frecuencia es variable, 4 a 60 por un hipo de 60 por minuto que quiero ver, ¿no? ¿De acuerdo? 60 por minuto es, o de 4 por minuto. Bien, vamos a ver un caso clínico, porque hay distintos tipos de hipo, ¿no? Paciente de 58 años, obeso, fumador, 20 cigarrillos al día, diabético, con nefropatía diabética, insuficiencia renal crónica leve, luego de una comida copiosa, ingesta abundante de bebidas alcohólicas, en la sobremesa, café de por medio, comienza con hipo. El paciente prueba diversas medidas sugeridas por los comensales. ¿Qué le pedirían a ustedes que haga ese paciente? Ustedes tienen al lado a alguien con hipo. ¡Ay, hace esto, hace el otro! ¿Qué harían? A ver. Yo sé lo que dice mi Lo abuela. asustamos, muy bien. Lo asustamos. Que aguante la respiración. Que aguante la respiración. ¿Qué más? Que tome agua al revés, tipo con la cabeza medio Como boca inclinada. abajo. ¿Eh? No, tipo inclinando la cabeza para adelante y tomando, no sé. Bien.
¿Qué más? Sí, yo conocía la de Hay una Candy, que que no, también. hay una que no sirve para Sí. nada, pero se la hacen las abuelas con los bebés que le ponen una pelusa roja a la frente. ¿Una qué? Vaya uno a saber si el Una resto funciona igual. pelucita roja a la Pelusa, frente. eso no la tenía. Sí. Eso no la tenía. Bueno, Y hay una que es estimulación de los párpados con los pulgares, como para sacar la apretar. tensión del nervio vago. Bien, está bien. Sí, sí. Bueno, todo eso, todo lo que dijeron ustedes, algo de la pelusa que no la tenía, todo eso está en los libros, como medidas que sirven, o más que sirven, que se usan, ¿no? Entonces, lo que tiene que tener claro, por ejemplo, susto inesperado, estornudar, maniobra de Valsalva, presión supraorbitaria o del globo ocular, aguantar la respiración, que son todas maniobras de bajo riesgo, pero de utilidad dudosa. Todo eso es lo que se hace, no estoy diciendo es lo que sirve, ¿de acuerdo? Es lo que se hace. Pero lo importante es que acá estamos ante la presencia de una primera de una parte de la clasificación del hipo, que es el hipo agudo, pasajero, ataque de hipo, que en general es siempre menor de 48 horas. ¿De acuerdo? ¿Mm? Bien. Puede tener una frecuencia de 4 por minuto o incluso menos también, cada tanto le agarra, ¿no? Bien. Y acá están las modalidades. Aguantar la respiración durante 5 a 10 segundos, o según tolere, la valsalva, la cucharita de azúcar granulada seca, tracción forzada, es decir, tirar de la lengua, le agarran la lengua con una gasa y le tiran la lengua, morder un limón, presionado suave pero firme de los globos oculares, sentado rodillas hacia el pecho, lo que dijeron de que era lo mismo que tirarse para adelante, inclinándose adelante para comprimir el pecho, 30 segundos, beber agua a través de un dispositivo de deglución y succión, ¿no? ¿No? Inspiratoria forzada, ¿de acuerdo? Para hacer una maniobra de Müller al revés, digamos, ¿no? Todo esto es lo que está en la literatura. ¿Mm? Está en el saber popular y en la literatura. Ahora bien, vayamos a este caso. Perdón. Bueno, está bien, está bien. Paciente de 72 años, hipertenso diabético, insuficiencia cardíaca, sufre ACV isquémico hace 6 meses. Es un infarto medular lateral, con síndrome de Wallenberg. Lo deben haber visto en SEMI, si no, leanlo. Es un hemisección medular. A los 2 meses del evento comienza con hipo la mayor parte de los días, en algunas ocasiones de noche, durmiendo, prefiere no poder comer bien y se siente excluido exclusivamente por el ACV y por el hipo. ¿De acuerdo? Estos son casos reales, digamos, es hipotético pero son casos reales. La paciente que nosotros vimos tenía 2 años y pico de hipo, vino especialmente a clínicas para que se lo tratemos. El paciente que tuvimos el año pasado, un chico joven también, tenía 2 o 3 años de hipo, y otros tantos que recuerdo ahora, fue el primero y el último. ¿Qué preguntarían ustedes? Creo que le preguntaría, o tal vez trataría de ver en el examen físico, qué secuelas le dejó el ACV, porque si dice que se siente excluido socialmente por el ACV, calculo que quedó con alguna secuela. Muy bien, ver secuelas de ACV. Si ustedes leen las causas de hipo, el síndrome de infarto unimedular de Wallenberg produce hipo, ¿de acuerdo? Los ACV isquémicos, la diabetes produce hipo también por disregulación autonómica, está asociada por lo menos, ¿no? Bien, vamos a ver. Pero acá estamos hablando de un hipo ya no agudo, sino un hipo persistente, que va de 48 horas a un mes. Esta es la clasificación de hipos. ¿De acuerdo? Especifíqueme el hipo, pregunta de examen. Si es más de un mes, se llama hipo intratable, que está mal el término, aunque dice intratable, podemos ponerlo refractario si quieren, porque se supone que en ese mes el paciente se le hicieron muchas cosas, ¿no? Vamos a ver cómo se trata farmacológicamente. Pero más de un mes, intratable guión resistente al tratamiento, si quieren poner.
Fíjense acá las causas de hipo persistente. Cualquier cosa puede producir hipo. Vean, agarren cualquier cosa de estas. Lesiones vasculares, ¿de acuerdo? Las causas más comunes, lesiones vasculares, isquémicas y hemorrágicas, ¿de acuerdo? Infecciosas, encefalitis, ¿de acuerdo? Y traumatismos de cráneo, neoplasias de cerebro, ¿de acuerdo? Siringomielgia, hidrocéfalo. Estas son las principales causas, bocio, faringitis, ¿de acuerdo? Neoplasias, infección, alcohol. El primer paciente tenía todo, ¿no? Bueno, ustedes como pueden ver, y drogas que producen hipo. Ojo, ¿eh? Drogas. Y después, cuando uno descarta muchas de estas cosas, depende del contexto clínico y demás, están las causas psicógenas. Anorexia nerviosa, reacción de conversión, estrés, esquizofrenia, ¿no? Marillion, no sé bien qué es. Otras infecciones, bueno, se está ya describiendo el COVID-19 también hiporresidual. Absceso esquizofrénico, obviamente que sí. Bueno, ustedes ven que muchas cosas. Entonces dicen, bueno, ¿qué hago yo con esto? ¿Le estudio todo esto? ¿No? Aparte hay cualquier zona, por ejemplo esto, fíjense esto que interesante, porque el chico de hacía un año que vimos, tenía esto, déjenme ver, a ver si está acá, hepatitis aerofagial, tenía pólipos intestinales múltiples y pólipos en la región retroperitoneal, masas sólidas, digamos, eran tumores de la región retroperitoneal, que en una lista más extensa que esta producían hipo. Entonces el paciente venía con que le sacaban los pólipos para que se le vaya el hipo, lo operaban de atrás para que se le vaya el hipo, ¿entienden? Cosas así se encuentran. Es tremendo esto. Entonces, el tratamiento del hipo persistente ya requiere medidas farmacológicas. El que hizo la comida copiosa y que le duró menos de 48 horas, todas las medidas de asustarlo y todo eso funciona, digamos. Pero más de 48 horas, también antes también, pueden necesitar fármacos. En general son fármacos dopaminérgicos, GABAérgicos. Una cosa común en el hipo es que muchos pacientes, asociados o no al hipo, tienen reflujo gastroesofágico. Entonces hay que considerar los inhibidores de la bomba de protones, todos los prazoles, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, el rabeprazol, ¿sí? E incluso sin causa aparente también se le puede dar inhibidores de la bomba de protones. O mejor, baclofeno o gabapentin o metoclopramida o clorpromacina. Estos son los fármacos, uno de los fármacos usados, pero miren las opciones que hay. Fenitoína, valproico, pregabalina, carbamazepina, miquiplina, quinina, mantarina, marihuana, loperidol, midazolam, nifedipina, etcétera, 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 etcétera. Lo que muestra esto es que no hay ningún tratamiento absolutamente categórico para el hipo y que hay que ir buscando cuál es la mejor combinación. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Ahora está el tratamiento, no del hipo persistente, sino del hipo refractario. El hipo refractario, de más o 2 meses, no importa, ¿no? Porque no hay que esperar a 2 meses para decirle refractario, hay que tratarlo antes. Es el ajuste de la medicación que se hace cada 3 semanas por lo menos, ¿no? En realidad puede ser 3 o 4 semanas. Por ejemplo, inhibidores de la bomba de protones. Si no anduvo, segundo paso, sacamos esto y baclofeno o gabapentin. Si no anduvo, metoclopramida. Si no anduvo, clorpromacina. Y si no anduvo esta primera serie de 4, se empiezan a combinar olanzapina, baclofeno, lansoprazol, clonazepam, dimetilhidronato, que es un anti-H2, ¿de acuerdo? Pero cualquiera vale, ¿no? Como combinación. Una cosa que funciona categóricamente, que nosotros la hemos estudiado, la hemos filmado, y hasta podemos llegar a publicarla si queremos, es la bolsa de reinhalación de CO2, que esto nadie lo dijo y que es divertido. Ustedes agarran una bolsa de celofán, se la ponen en la boca, le inflan un poco y respira ahí el paciente. Eso calma el hipo casi inmediatamente, en medio minuto, 1 minuto. ¿De acuerdo?
Eso lo tenemos registrado nosotros con el CO2 en el aire expirado, con sensores de CO2, de oxígeno, todo, y con la bolsa, ¿no? No es nuestro, no es nuevo, no es nuestro. Simplemente lo tenemos bien documentado y sabemos que funciona. Este chico, cuando tenía hipo incoercible del año pasado, Ariel se llamaba, se ponía la bolsa y le calmaba por un buen rato el hipo. Por ejemplo, le daba tiempo para comer. Y después le empezaba el hipo de nuevo y toleraba o no toleraba de acuerdo a cómo venía y usaba la bolsita porque no había fármaco que lo frene. ¿De acuerdo? La bolsa de reinhalación sirve, funciona. Después hay otras opciones no farmacológicas, que son la acupuntura, la hipnosis, efectividad incierta tienen, el implante de un estimulador en el nervio vago y el bloqueo anestésico del frénico, que es lo que nosotros hicimos. Los estimuladores del nervio vago acá no los conocemos, hay que importarlos, salen más de $100.000. Y es una opción que sabemos que existe, pero que no la hemos explorado nosotros. Todo lo demás lo probamos todo, hasta en mi experiencia el bloqueo del nervio frénico. ¿De acuerdo? Bien. Con control, ahora se hace el bloqueo del nervio frénico con control ecográfico. ¿De acuerdo? En 1980 no teníamos la ecografía al lado del paciente, ni mucho menos, ¿no? Entonces había que ir tocando y viendo a ver cómo llegábamos. Bien. Y por último, el paciente con hipo crónico es un paciente muy complejo, muy demandante. Porque usted le dice, bueno, ¿tiene un poquito de reflujo? Y sí, a veces síntomas. Ah, ahí está la causa del hipo. Hagamos una manometría esofágica, hagamos una pHmetría, hagamos una tomografía computada, hagamos una seriedad para ver si tiene hernia tal. Genial, hemos encontrado la hernia tal. Bueno, le tratamos la hernia tal, sigue teniendo hipo. ¿De acuerdo? O bueno, hagamos una endoscopía, porque está descrito que algunos pacientes tienen pólipos y los pólipos son zonas quimioreceptoras de gatillo del hipo. Hacen una cosa, le sacan un pólipo. Le sacamos el pólipo, se le va a poner, sigue con hipo. Bueno, así sucesivamente. ¿Entienden? Entonces, es un paciente de hipo crónico, incoercible, intratable o refractario, un paciente tremendo tener estos pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se le dice al paciente? Doctor, ¿me explica lo que es el hipo? Es la contracción involuntaria del diafragma asociada al cierre de la garganta, no diga la glotis, que produce el IC. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué causa el hipo? Bueno, doctor, tengo hipo, ¿pero por qué? Bueno, piense que puede tener el estómago muy lleno, si toma bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas o bebe soda, que gasifica mucho. Se acuerdan que el 80% de del hipo era del diafragma izquierdo, por elevación. O si traga aire, por ejemplo, cuando está mascando chicle o en algún otro momento que pueda tragar aire si come rápido y demás. Entonces trate de evitar esas tres condiciones. Pero piense que usted que tiene hipo de hace mucho tiempo, va a haber que hacer cosas, ¿no? Va a haber que hacer cosas. El hipo a veces tiene otras causas. ¿Vieron la causa, toda la tabla de hipo, ¿no? Como infecciones, irritación del cuello, del diafragma. Entonces, en general hay tratamiento del hipo, el intratable es inusual, pero cuidado, hay que ver y tenemos que hacer algunos estudios para que el hipo no sea expresión de otra cosa, ¿no? Ahí le dice la palabra cáncer y el paciente se le va el hipo, ¿no? Ahí lo curaron, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con esto, ¿no? Con este tipo de comunicación. Reflujo, sí, lo pueden decir. ¿Hay algo que pueda hacer por mi cuenta para eliminar el hipo? Y sí, puede hacer varias cosas. Aguante la respiración, exhale con la boca y la nariz cerradas, apriete los músculos del estómago para que, como si lo estuvieran apretando durante segundos, beba gárgaras con agua muy fría, muerda limón, trague el azúcar. Todo esto está en el Up to Date, Mientras está sentado en las rodillas, mantenga la posición, bla, 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 bla. ¿Debería haber un médico? Y bueno, mire, consulte a su médico si tiene un hipo que dura más de 48 horas, le preguntarán acerca de los síntomas, qué examen tiene, ¿no? La mayoría de los hipos son inofensivos, se le va a ir pronto esto, pero a lo mejor hace falta algunas pruebas, algún tratamiento farmacológico y demás.
¿Cómo se trata el hipo? Hay medicamentos, si no funciona lo anterior, ¿no? Puede probar acupuntura y en algunos casos a lo mejor puede ser necesaria hasta una cirugía u otros si los síntomas son muy molestos, como es la anestesia del nervio frénico. ¿De acuerdo? Y hay información para el paciente de todos lados sobre hipo, que saque así de la web para divertirse, que es un tema no menor, ¿no? No menor. Bueno, cumplí. Preguntas. No me digas que no lo sorprendí con esta charla. Sí, yo tengo una pregunta, Doc. Dale. Dijo que el diafragma izquierdo es el que más se ve afectado en el hipo. Sí. ¿Por el estómago? Que se encuentra Parece que sí. Parece que sí, porque el hipo agudo es por distensión gástrica. Eso está claro. ¿Eh? El hipo agudo se asocia realmente a estas cosas que yo les decía, que era las bebidas gaseosas, la distensión gástrica, ¿no? Y en general produce irritación por vía refleja de ese mi diafragma. Tengo acá, bueno, de este chico tengo una radioscopía, pero este chico hacía el hipo de los dos diafragmas. De los dos diafragmas. O sea que si hubiera tenido de uno solo, hubiéramos intentado la anestesia del frénico de ese lado, ¿de acuerdo? Hoy en día, ¿no? No en 1980, con control ecográfico. Pero tenía ambos diafragmas que hacían hipo a la vez, crónicos. ¿Preguntas? Sí, yo, esa paciente que anestesiaron el nervio frénico, entendiendo que la anestesia dura un cierto rato, lo que sucede es como que se resetea el nervio, o porque cuando después deja de tener el hipo. Tenés razón. Lo mismo lo preguntamos nosotros. Lo seguimos controlando, se fue a la semana y pico y no tenía hipo. Pero no se sabe por qué. No hay por qué. Ok. No lo sabemos. Hay un porqué, pero no lo sabemos. Pero te digo, porque si no, no sería una opción terapéutica. Porque de acuerdo a eso, es lógico. Yo digo, bueno, pero a ver, si le van a anestesia y vuelve el hipo a las 2 horas, digo yo, ¿no? Hipo crónico, así como este que yo te estoy contando, ¿no? Se le fue el hipo. Se le fue el hipo. Y después, hasta el mes que supimos de ella, no tenía hipo. Y después las medidas farmacológicas serían más bien, o sea, agonistas GABA o DOPA son inhibitorios, digamos, por eso funciona. Exactamente. Y ahí hay que buscar artesanalmente cuál es la combinación. También hay que buscar el tema de efectos colaterales, ¿no? Efectos colaterales a ver, por acá andaba, ¿no? Efectos colaterales de los fármacos, ¿no? Que no sumemos y hagamos más lío, ¿no? ¿Se entiende, no? Estamos entre estos primeros, acá está la cosa, ¿no? Inhibidores de protones, no, es fácil, no hay problema. Baclofen, gabapentin se usa, metoclopramida, a veces metoclopramida del primero, que es el liberal, ¿no? De entrada, porque es fácil, incluso en el agudo, decís, bueno, a ver, eructá, apretá la panza, eructá, te asusto, poner las piernas, qué sé yo, bueno, tomate 20 gotas de liberal a ver si se te va, aumento el vaciamiento gástrico, y en eso se le va. ¿Está? Pero, claro, la sapina ya es otra historia, ¿no? ¿Entienden? El antipsicótico, ¿no? Digo, para llegar a la sapina, antes hay clorpromacina, lo mismo, ¿no? ¿Estamos? Pero ojo que la calidad de vida de estos pacientes es horrible. Y a veces hay que llegar a esto, ¿no? Bien. ¿Qué más? Doctor, para integrar con la clase de recién de antes, Sí. paciente que entra en paro respiratorio, como este que lo anestesiaste el frénico, Sí. ¿lo tenés que intubar sí o sí o con el BiPAP lo podés mantener? No. Este paciente lo intubamos. Este paciente lo intubamos porque no sabemos cuánto iba a durar. Hizo paro respiratorio. Con ventilación invasiva no tenía esfuerzo inspiratorio, ¿entendés? Con ventilación no invasiva, primero que no teníamos ventilación invasiva en ese momento, ¿de acuerdo? Pero Ok. si lo hubiéramos tenido,
yo hubiera preferido intubarlo, porque no sabía cuánto iba a durar eso, y porque el paciente estaba en paro respiratorio, no tenía esfuerzo respiratorio. ¿Entendés? Entonces había que ponerle ventilación no invasiva con una frecuencia de backup para que el aparato maneje la situación, ¿comprendés? Ese dip que vimos que era para que el aparato dispare el ciclo, ¿no? Claro. Bueno, era más seguro intubarla, porque sabíamos que eso no iba a durar mucho, pero no sabíamos si iba a durar 2 horas o 12 horas. ¿Entiendes? Perfecto. Entonces, preferimos intubarla seguro, porque no quería, si bien estaba en ayunas cuando lo hicimos y demás, preferimos intubarla para estar bien seguros. Aclaro una cosa. La indicación no es hacerlo hoy en día bilateral, es hacerlo unilateral, y si no anda, es al otro día hacerlo bilateral. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso no estaba claro en la década del 80. Esperamos media hora, porque no le hizo nada de un lado, pero cuando le hizo efecto en los dos, digamos. ¿Se entiende? Nosotros teníamos todo ahí para intubar y para ventilar, y estábamos entrenados para eso, y no hubo ningún problema, fue una intubación absolutamente no traumática. Se despertó después, pues estaba despierta, ¿se entiende, no? Estaba despierta, la sedamos un poco por el tema de la analgesia y el dolor, tenía una vía puesta, una vía periférica, para poder intubarla bien, y a las 4 o 6 horas retomó y le sacamos el tubo. ¿Está? Pero lo habitual es hacer con control ecográfico, ¿no? Y hacer un solofrénico, tratar de identificar si es el izquierdo o el derecho, ¿sí? Y anestesiar el que corresponde. 20%, 30% son bilaterales. Perfecto. Entonces, para dejarlo en limpio, en el BiPAP el paciente tiene una mínima respuesta ventilatoria y cuando ya entra en paro, cualquier persona... Y claro, porque el BiPAP es lo que se llama un soporte, presión de soporte, ¿viste? El BiPAP menos EPAP, ¿no? Te da ventilación, ¿no? Pero también ayuda a tu esfuerzo respiratorio. Hay curvas que relacionan la presión esofágica, que es la tuya, digamos, ¿no? Que es la tuya, la presión de tu esfuerzo, la presión esofágica o intrapleural, que es lo mismo, más la del aparato, ¿entendés? Entonces, si el paciente está en paro respiratorio, a ver, ¿qué sentido tiene ponerle BiPAP a un paciente con paro respiratorio? Es muy arriesgado tenerlo en paro respiratorio con BiPAP porque la interfaz no es tan segura como la de un tubo endotraqueal. ¿Entendés? El paciente está en paro respiratorio, se saca un arnés, un ganchito de los que tiene, o se desajusta algo, o no coapta bien, y el paciente se muere. Si bien los aparatos de BiPAP tienen sistemas de alarma, ¿de acuerdo? Tienen sistema de alarma, que vos las seteás todas, pero no tiene sentido en un paciente en apnea ventilarlo con BiPAP. Al margen de lo que sea, intubarlo, ventilarlo y después vemos lo que pasa. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Bien. Clarísimo. Muchas gracias. Sí, el backup lo puedes poner, porque a lo mejor el paciente en ese momento no respira, pero vos decís, bueno, yo quiero que no respire con menos de 14. Y bueno, el paciente hace una apneíta, digamos, y el aparato le manda. Pero no apnea completa, viste, cero de esfuerzo respiratorio. Ahí ya es intubación orotraqueal. Es como si, bueno, voy a intubar, a ver, yo te digo, un Guillain-Barré. Un Guillain-Barré, parálisis descendente, todo lo que sabemos, ¿no? Insuficiencia ventilatoria hipercápnica, BiPAP. BiPAP dura 1 minuto, el paciente lo vas a tener que intubar y ventilar. Intoxicación por toxina botulínica. Fue en una ruta, se comió una vizcacha al escabeche y arriba había esporas de Clostridium. ¿De acuerdo? Llegó al otro pueblo en paro respiratorio. ¿Sí? El paciente BiPAP no funciona, el paciente está
con cero de esfuerzo respiratorio y no mueve ni una pestaña. ¿Se entiende? Eso es intubación orotraqueal, obviamente. ¿Mm? Claro. ¿Qué más? Entonces la fisiopatología no está muy clara, ¿no? No está Como claro. que... No está claro. Si vos, yo acabo de sacar la pantalla. Si vos viste todas las causas de hipopersistente e intratable, a ver, acá te estoy leyendo porque la tengo en la otra pantalla mía. Infarto de miocardio, pericarditis, enfisema, bronquitis, asma, pleuritis, aneurisma de aorta, mediastinitis. Hay que ver en el contexto clínico qué es lo que vos vas a estudiar, obviamente. Las cosas más comunes son distensión gástrica, por lejos, y reflujo gastroesofágico. Empiecen por ahí, ¿de acuerdo? Y después se meten con otras cosas. Enfermedades neurológicas, accidente cerebrovascular, tumores, bocio, mediastino. Pero lo primero es reflujo gastroesofágico, estómago vacío, ¿sí? Y una tomografía computada para ver cuello y mediastino por lo menos, de un hipo que ya dura mucho tiempo. Y después se meterán, a ver, no van a pedir marcadores tumorales para ver la causa del hipo. ¿Entienden? Es algo que pueden hacerlo, pero es impensable, ¿no? Que es con lo que venía este paciente del año pasado, el anteaño, que venía, encima tenía una malformación, tenía una malformación que producía epilepsia, una malformación que producía tumores y pólipos en tubo digestivo, tenía tumores neurogénicos, fibromas retroperitoneales, tenía todas cosas de hipo, entonces que le sacamos todo. ¿Se entiende? Digo, es muy complejo. Yo diría que es más fácil, más difícil tratar un hipo crónico persistente e intratable que una tos crónica que van a tener una charla mañana o pasado, no me acuerdo. O la disnea incluso, que es bien clara la disnea. ¿Se entiende? Comparativamente, digo. Por eso el hipo no es una cosa menor. ¿Nada más? Doc, una última pregunta. Paciente entonces que llega a paro respiratorio a la guardia, primero lo mantenemos con la ventilación manual, ¿no? Esa que se ven. No, paro respiratorio de la guardia es oxígeno y ambú para ventilarlo, ¿de acuerdo? Ambú es medidas de resucitación. ¿Está? Ok. Medidas de resucitación, eso ya es un paro casi un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Medidas de resucitación. Ahora, si viene medio estuporoso, caminando, que lo están trayendo, arrastra, si es un EPOC y todo esto que yo te estoy diciendo, o un neuromuscular conocido, ¿no? Una distrofia muscular, distrofia de cintura, una distrofinopatía, una enfermedad de Steiner, una esclerosis lateral amiotrófica. Esos tipos uno lo ve y dice, este tipo debe tener 150 de PCO2. ¿Entienden? Y está Tululo por eso. Así. ¿Está? Entonces vos en una de esas lo tenés sentado si podés, o a 45 grados, evitando que no se mande un vómito, porque no sabes cuándo comió. Le metés oxígeno al mango y ventilación no invasiva, vos ves que el tórax se infla, ves si lo ocultás, a ver, con el BiPAP puesto, pero puesto con la mano, no el arnesito, ¿me entiendes? Porque es casi una medida de resucitación esto. Moco, de último lo aspirás, lo metés con una sonda para limpiar el moco porque está tapado de moco, lo podés poner de nuevo ventilación invasiva. Todo esto te lleva 3 a 5 minutos como mucho, bien oxigenado, oxígeno al 100% en lo que le estés dando. Y no el paciente se despierta. ¿Entiendes? Porque le bajaste la PCO2. Perfecto. Si se despierta, es otro paciente. Esto existe, es vida real, ¿eh? Si se despierta, es otro paciente. Zafaste del tubo. Y lo manejás con ventilación no invasiva y manejo de secreciones. ¿Está? Sí, clarísimo.
¿Qué más? Doctor, recién cuando estaba contando lo que acaba de contar, me generó la duda entonces para la reanimación, cuando tenemos que ventilar al paciente, ¿qué dispositivo se usa? ¿El de la bolsa es otro al que usted No. Reanimación es otro setting. Yo en esta parte, en la charla anterior, no hablé de la palabra reanimación. No, ya sé.